Buen día, el día de hoy vamos a hacer una presentación del curso de Autodesk CFD Simulation, en donde vamos a hacer la simulación en una válvula del paso del agua en el programa Autodesk Fusion 360. Este programa nos permite hacer simulaciones respecto de cualquier tipo de fluido y con respecto de cualquier material, en este caso de la válvula. El programa nos permite hacer como una visión general de lo que es la conformación o la parte del diseño de la válvula en este caso, para poder tener como una presentación de cómo se diseña. En este caso, pues una animación. A continuación podemos hacer una sección o vamos a ver una sección y podemos identificar la composición de cada una de las partes de la válvula en sí. Esto para hacer una aclaración o una visual de cómo va a ser el proceso de simulación en la válvula. A continuación, y ya como principio de la simulación o del curso, vamos a entrar a la parte de simulación y vamos a empezar por seleccionar nuestra válvula para hacerle una serie de modificaciones. En este caso vemos que uno puede seleccionar todos los componentes de la válvula, y lo que queremos hacer en este momento es eliminar las partes que no necesitamos. Entonces tenemos unos puntos que son puntos de sujeción donde van a veces puestos los pernos y son eliminados, al igual que una flecha que da la orientación del flujo del agua en este caso, y la tenemos que eliminar. Hacemos una selección y nos ponemos en contexto ya de la simulación como tal. Lo que tenemos que hacer es ubicar unas tapas en las partes de entrada del fluido que nos van a permitir hacer la simulación pues como tal. Estas tapas se ubican y se pueden ver en este preciso momento. Lo que tenemos que hacer a continuación es ubicar en la cara lateral de la válvula agrupar precisamente lo que compone el tanque, por así decirlo, de la válvula, o por donde va a haber un flujo de agua, que es lo que vamos a hacer como estudio puntual. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es unificar ese tanque y hacer un estudio por medio del programa Autodesk CFD. Dentro del programa encontramos una de las opciones que es herramientas de geometría. Nos permite hacer una visual de fusión de borde, objetos reducidos, relleno de vacíos y volúmenes externos. Esto como para hacer un análisis de la interpretación. Vamos directamente a las propiedades de la válvula para dar comienzo al proceso de simulación. En este caso seleccionamos las propiedades y encontramos que podemos hacer una variación del tipo para ponerlo en fluido y especificar que vamos a utilizar el agua. Lo siguiente que vamos a hacer es usar la condición de borde para encontrar o hacer una aclaración de cómo se va a desarrollar. Usamos velocidad, usamos las unidades en metros por segundo y una magnitud de 1.5. Para el otro extremo de la válvula, lo que vamos a hacer es utilizar una unidad o una característica de presión para hacer un análisis de acuerdo a lo contemplado. Entonces seleccionamos presión, utilizamos unidades respectivas, hacemos la aplicación de este tipo de condición y vemos que la válvula queda sujeta a estas características. Vamos a utilizar resolver y vamos a usar 50 iteraciones para que el proceso no tarde tanto. A medida que va avanzando las iteraciones, vemos que las gráficas van contemplando diferentes formas. De aquí que se ven vectores de velocidad y las magnitudes de temperatura y presión variando. Del mismo modo, en nuestro objeto, la válvula, se ven los cambios. Podemos utilizar diferentes planos para hacer una visual en puntos donde se necesite.
pudiendo identificar las magnitudes de las velocidades existentes respecto de una posición específica. Utilizando las caras podemos utilizar como cortes para ver también el flujo de este fluido. Respecto de su color identificamos la magnitud o la forma de cómo se traspasa mejor. Lo que podemos hacer también es hacer una orientación de los planos de modos horizontales, verticales, y poder hacer así una interpretación mucho más cómoda. Adicional a esto también se puede hacer una interpretación de trazos, seleccionando una forma circunferencia que nos permita generar cuadrículas con densidad de 2. Esto es como hacer una especie de simulación del fluido entrando por medio de líneas. Estas líneas van a ser como la orientación o el sentido que el flujo del agua va a tener en este caso. Como podemos ver, también maneja la gama de colores teniendo como finalidad ver la magnitud de la velocidad con la que trabaja. A continuación podemos hacer un estudio de una sección de la válvula. Respecto a esta sección vamos a definir geometrías por unidades de milímetros. Vamos a hacer una caracterización de los componentes, entonces vamos a utilizar la válvula, a definir un material que es un material sólido en acero específicamente, y con respecto de lo que va a ser el tanque o lo que llamamos como la cavidad donde va a pasar el agua, la vamos a editar para precisamente definir el fluido que va a pasar, que va a ser el agua, como lo hemos dicho anteriormente. También podemos tener o vamos a hacer unas condiciones de borde para especificar las características del ejercicio de simulación. Vamos a definir esa como una velocidad trascendente que va a tener unas características definidas y presentadas también en una gráfica que vamos a ver a continuación. Esas van a ser las características de velocidad. Vamos a definir también características de temperatura que se van a definir desde un rango de 7. Eso por esta cara. Para la cara posterior lo que vamos a hacer es definir unidades de presión. La presión dada en pascales y vamos a tenerla así. Para la cara del corte lo que vamos a hacer es seleccionar toda la cara completamente y definir la simetría. Y para la cara posterior lo que vamos a hacer es definirla absolutamente toda para tener una característica de un coeficiente de película, que es lo que como la podemos denominar. Recordemos que toda la cara la tenemos que seleccionar sin olvidar ninguno de las partes que la componen. Y como venía diciendo, el coeficiente de la película que se va a determinar va a ser específicamente de 10. Entonces, dadas esas características, eh, se lleva a cabo ahora un dimensionamiento de fallas en donde se va a hacer una manera automática para, para poder generar como la silueta de la figura. De esta manera entonces sometemos a resolver el, el proceso de una manera de control donde vamos a tener definidas el número de iteraciones, los resultados también bajo unos estrictos componentes, y se definen 50 iteraciones pues para hacer más rápido el ejercicio. Va a haber unas magnitudes físicas que van a ser definidas también, y se va a tener en cuenta también lo que respecta a las transferencias de calor. Luego de iniciar la solución, podemos ver gráficamente los comportamientos de las velocidades respecto de cada uno de los vectores, magnitudes de temperatura y presión que generan en cada una de las iteraciones. De la misma manera, en la parte gráfica se ven los cambios que se van presentando respecto del paso del tiempo de las
iteraciones como lo venía diciendo. Estas iteraciones pues se pueden tener en cuenta gradualmente y para una determinación digamos en detalle se puede ver digamos la vista de corte, se puede tener en cuenta la iteración desde la 0 hasta la 50 de 2 en 2 como fue lo que planteamos y se pueden ver los cambios secuenciales que se generan. De la misma manera se pueden ver los cambios en temperatura como lo habíamos seleccionado de acuerdo a cada una de las iteraciones. Por otro lado, lo que podemos hacer es tener en cuenta como los cambios respecto de varias secuencias unificadas y lo que también podemos hacer es, digamos, hacer vistas para ver los comportamientos que va generando el cuerpo en este caso respecto de varias características. Podemos usar vectorialmente una opción vectorial que nos permite hacer como un acercamiento preciso del fluido o de las formas del fluido respecto de vectores, de flechas que nos indican cómo se va generando el proceso. También podemos hacer planos trascendentes para ver la mecánica del paso del fluido respecto del tiempo en que se va generando cada una de las condiciones de las iteraciones. Se pueden hacer vistas o implementaciones de la entrada de los fluidos respecto de una de las cavidades y se pueden hacer estudios precisos de cómo va a ser su comportamiento respecto del paso del fluido y de cada una de las condiciones que va teniendo la válvula internamente. Es así como podemos presenciar o ver la forma en que se le puede dar a cada una de las formas. También se puede llegar finalmente a hacer un resumen o un compendio de todos y cada uno de los resultados que tuvimos respecto de la simulación y dar como resultado a este curso.